vamos a tener un programa muy variado. Sabemos que se acerca la fecha del 66 aniversario de la maestranza César Girón de Maracay, ese signo emblemático de nuestra ciudad. Con tal motivo, hemos preparado unos reportajes con los hermanos Dupuy, quienes conocen toda la historia de la maestranza César Girón de Maracay. Hablar de la Plaza de Toros de Maracay es hablar de una historia tanto familiar como de la vida taurina de Venezuela. A partir del año 30, después de todos los actos que se hicieron para la conmemoración del centenario de la muerte del libertador Simón Bolívar, donde en Maracay se inauguraron plazas, gran cantidad de obras, se dieron cuenta mi abuelo Florencio Gómez Núñez junto a su hermano Juan Vicente Gómez Núñez de que Maracay le hacía falta algo, y lo que le hacía falta era una plaza de toros. De allí surgió la idea. Se la plantearon la idea a su padre, mi bisabuelo, el general Juan Vicente Gómez, el cual le pareció magnífico y les dio las instrucciones para que procedieran pues a la construcción de la plaza. Es allí donde comienza pues esa construcción de la plaza, que viene como a culminar un poco toda esa gran afición que tenían los hermanos Gómez Núñez y tenía mi bisabuelo, el general Juan Vicente Gómez, por los toros en Venezuela, que lo traía inclusive mi bisabuelo desde el Táchira, donde veía no corridas de toros, sino una especie de toros coleados y corridas que se hacían con toros criollos que salían bravos allá en el Táchira, y siempre le gustó la fiesta brava. En el año 30 comienza entonces el proyecto. Se le encarga a los dos mejores arquitectos de la época, que eran Luis Malaucena y Carlos Raúl Villanueva, para que presenten dos anteproyectos a ver cuál es el que más les gustaba a los hermanos Gómez Núñez. Los arquitectos Villanueva y Malaucena van a España, ven una serie de plazas de toros, y quiero aprovechar para decir que se ha dicho por allí que mi tío Juan Vicente y mi abuelo Florencio Gómez Núñez viajaron junto a los arquitectos de España, cosa que es totalmente falsa, ya que ellos no salieron del país en esa oportunidad, sino hasta después del año 36 de la muerte de mi bisabuelo, el general Juan Vicente Gómez. Pero bueno, fueron los arquitectos de España, vieron plazas y presentaron los proyectos. El que más les gustó a ellos y fue el que se escogió fue el del Carlos Raúl Villanueva, por el estilo español, el estilo morisco que tenía, que era muy taurino y muy bonito. Con la construcción de ese proyecto les voy a mostrar algo inédito, que es el primer presupuesto a mano que se hizo para la construcción de la plaza, y de puño y letra del arquitecto Carlos Raúl Villanueva. Ese documento muestra que el total de materiales es de 600.000 bolívares, todo lo que constituía materiales, madera, para construir la plaza. La plaza se construye, el costo total es de 1.200.000 bolívares aproximadamente. La construyen 200 obreros venezolanos, totalmente venezolanos. Y otra de las cosas importantes es que el nombre de Plaza de Toros de Calicanto, como inicialmente se llamó, se le llamaba así porque estaba ubicada en unos terrenos donde había unos depósitos de gasolina de la familia Gómez, donde él separaba ese depósito de gasolina unos potreros con un muro de cal y canto. A raíz de ese muro, por esa separación, por ese borde de ese muro de cal y canto rodado, es que se bautizó la plaza cuando estuvo construida como Plaza de Toros de Calicanto. Posteriormente, en el año 33, ya cuando se inaugura, el gran revistero Chavalo la bautiza ya en una de sus crónicas como Maestranza de Maracay. Pero bien, antes de llegar a lo que fue la inauguración, cuando el proyecto lo ve el general Juan Vicente Gómez, mi bisabuelo, le dice a los hermanos Gómez Núñez, a mi tío Vicente y a mi abuelo Florencio, que él lo único que sí les pide es que él le gusta ver los toros muy de cerca, y que él quería estar cerquita allí, muy cerquita del ruedo, para ver los toros. Esa es la razón por la cual la Plaza de Toros de Maracay presenta ese gran arco, pues, de palco presidencial, donde el general Juan Vicente Gómez, mi bisabuelo, presenció muy a su gusto todas las corridas que pudo ver ahí en la maestranza. Pues bien, se construye la plaza ya para diciembre del año 1932. Está prácticamente lista, como pueden observar en una de estas fotos
que se ve prácticamente sola la plaza de Maracay, rodeada de puro verde, pues puro campo alrededor de lo que era pues su pequeño estacionamiento. Y ya en enero del 33 los hermanos Gómez Núñez traen a las mejores figuras de la tauromaquia en ese momento de España, de la tauromaquia, para que hagan la inauguración de la plaza. Es un acto, bueno, a nivel nacional, van de todas partes de Venezuela, vienen para la inauguración de la plaza, y bueno, la inaugura específicamente el cartel de inauguración, como lo podemos ver aquí en el libro de firmas y en este programa original que tenemos todavía de la inauguración de la plaza. Lo inaugura don Antonio Cañero, gran amigo de los hermanos Juan Vicente y Florencio Gómez Núñez, como rejoneador, y como matadores Eleazar Sananes Rubito, torero venezolano, que por cierto, Eleazar Sananes Rubito estaba contratado por los hermanos Gómez Núñez como listero en la construcción de la plaza. El listero es la persona que llevaba el control de los obreros que iban a trabajar, que llevaba el control de cuántos materiales se estaban gastando. Y ahí, mi abuelo siempre nos contaba, Florencio, nos decía que él se empeñó mucho en que Eleazar Sananes inaugurara la plaza e hiciera el primer brindis de esa plaza como torero venezolano y como gran rubitero, que era mi abuelo Florencio. Y él un día se le acercó a Eleazar y le dijo: Eleazar, yo quiero que tú me inaugures la plaza de toros de Maracay, yo quiero que tú torees. No, pero Florencio, yo tengo ya 3 años retirado, no puedo torear. No, Eleazar, tú vas a hacer un esfuerzo y tú vas a torear esa corrida. Y así fue, y aquí en esta foto se puede observar el primer brindis de la plaza de toros de Maracay que hizo Eleazar Sananes Rubito, uno de los grandes ídolos venezolanos, al general Juan Vicente Gómez como presidente de la República para el momento. Los otros matadores que estaban allí eran Manolito Bienvenida y Pepe Gallardo, 2 grandes figuras de la tauromaquia española que vinieron. Los toros eran de la Providencia, ganadería de los hermanos Gómez Núñez y ganadería venezolana. Vamos a dejarle en este momento con Rafael, que nos va a hablar de la historia que le dejó su bisabuelo y también su abuelo, don Florencio Gómez Núñez. Yo les voy a hablar sobre un pequeño resumen de lo que fueron las 3 corridas. La primera fue el 20 de enero de 1933, componiendo el cartel el gran caballista español don Antonio Cañero. Luego lo siguió Eleazar Sananes Rubito, que era compadre de mi abuelo Florencio Gómez Núñez, que por petición expresa de él y por ser un ídolo en Venezuela, ya teniendo 3 años retirado, hizo que volviera a vestir de luces para inaugurar la Plaza de Toros de Maracay. También vino Manolito Bienvenida y Pepe Gallardo. En la primera corrida, el triunfador fue Manolo Bienvenida, que cortó las 2 orejas y el rabo a un toro de la Providencia. Eleazar estuvo, bueno, muy mal, le devolvieron un toro a los corrales porque, bueno, ya tenía 3 años retirado, pero le quedó a mi abuelo por lo menos la satisfacción de que como torero venezolano y representante de Venezuela fuera el primer torero que estoqueara un toro de lidia ordinaria en la Plaza de Toros de Maracay. Luego, la segunda corrida de toros componía el cartel Manolito Bienvenida, Pepe Gallardo y Pepe Amorós. En esta corrida el triunfador fue Pepe Amorós en sus 2 toros. Se liaron 3 toros de la Providencia y 3 toros de la ganadería de Miura, divisa verde y negra. El triunfador fue Pepe Amorós, que le cortó las 2 orejas y el rabo al toro de la Providencia y las 2 orejas y el rabo también al toro de Miura. Pepe Gallardo, bueno, lució muy bien con el capote y también dio destellos de buen arte con la muleta, pero estuvo errático con la espada. La tercera corrida del año 33 componía el cartel Manolo Bienvenida, Pepe Gallardo y el torero mexicano Carnicerito de México, José González. Carnicerito de México fue el triunfador indiscutible esa tarde al cortarle las 2 orejas y el rabo a un toro de la Providencia, y él hizo, como dato curioso, al terminar su faena, llamó del palco presidencial a los hermanos Juan Vicente y Florencio Gómez Núñez para que bajaran a dar la vuelta junto con él. Luego también le tocó el turno de torear un toro de Miura que se llamaba Betunero, al cual le realizó una estupenda faena de capa, y en un remate de una media verónica muy ceñida le arrancó con la mano la divisa, que posteriormente la van a ver la tenemos enmarcada en un obsequio de Raúl Carrasquel y Valverde a los hermanos Gómez Núñez.
Después, bueno, siguieron las sucesivas ferias, la del año 34 y también la del año 35, organizadas por los hermanos Gómez Núñez. En las ferias del año 34 se lidiaron toros de García Pedraja y vinieron a torear Manolito Bienvenida nuevamente, su hermano Pepe Bienvenida, Nicanor Villalta y Antonio García Maravilla. Y para el año 35 se contrataron a los toreros Manuel Jiménez Chicuelo, que realizó una de las estupendas faenas, de las mejores y las más memorables en la maestranza de Maracay, que siempre mi abuelo hacía referencia a esa faena, que realizó una faena completísima de capa, unas chicuelinas espectaculares, y le pegó 17 naturales a un toro que se llamaba Carpintero, marcado con el número 61 de la ganadería de Antonio Pérez de Salamanca. El mismo Chicuelo siempre hacía referencia a que esa había sido una de las faenas mejores realizadas por él en su carrera taurina. Y también actuaron junto con Chicuelo Vicente Barrera, que es el abuelo del actual Vicente Barrera, que está despuntando como una gran figura del toreo. También vino para las ferias del año 35 contratado Chiquito de la Audiencia. En esta corrida, la última del año 35, como dato curioso, se lidiaron por primera vez en Venezuela 6 toros puracasta españoles, de la ganadería 3 de la ganadería de Graciliano Pérez Tabernero y 3 de Antonio Pérez de Salamanca. Con esto, bueno, estas fueron las 3 ferias organizadas por los hermanos Gómez Núñez, que fueron la del 33, la del 34 y la del 35. Ya las ferias del 36 tenían contratado los hermanos Gómez Núñez nada menos que al pasmo de Triana, Juan Belmonte, gran amigo de la familia Gómez, que por deseo también del general Juan Vicente Gómez de quererlo ver por última vez, ya Juan Belmonte estaba en sus últimos años ya para retirarse, quiso complacerlo en esas ferias de enero del 36. Incluso verán ustedes el contrato original, que no ha sido mostrado, es un contrato inédito con la firma de Juan Belmonte para esta corrida, que venía también contratado Victoriano de la Serna y Joaquín Rodríguez Cagancho. Estas ferias, como ustedes sabrán, fueron suspendidas debido a la muerte del general Juan Vicente Gómez el 17 de diciembre de 1935 y por tanto no se dieron estas ferias. Bueno, en este saloncito taurino tenemos una serie de fotografías históricas referentes a la tauromaquia y de muchas figuras del toreo que fueron amigas personales de nuestro abuelo Florencio Gómez Núñez. Y entonces hemos querido mostrarlas porque son muy curiosas y de un gran valor histórico. Por ejemplo, aquí podemos apreciar una foto del pasmo de Triana, Juan Belmonte, que fue un gran amigo de la familia Gómez cuando vino por primera vez a Venezuela en el año 18 y toreó en 2 fincas, una que se llamaba Casupito y otra Bucarito, cerca del Central Tacarigua, para que lo viera el general Gómez. Y pasó como unos 3 meses en Venezuela, toreó en el Circo Metropolitano de Caracas. Y tuvo mucha amistad con uno de los hijos del general Gómez, Ali, y después con sus hijos Juan Vicente y Florencio Gómez Núñez. También, como dato curioso, Juan Belmonte se casó por poder acá en Venezuela con una señora de la alta alcurnia del Perú, Julia Cosío. Y él tenía que reunirse con ella en Panamá y el general Juan Vicente Gómez le facilitó para que se fuera en un barco para reunirse con ella y se casó por poder acá en Venezuela. Después tuvieron una amistad de muchos años, incluso cuando fueron a España los hermanos Gómez Núñez el año 36 y fueron a su finca Gómez Cardeña y a la Capitana, donde torearon y hicieron faenas de campo, pues la pasaron estupendamente bien y tuvieron una amistad de toda la vida. Otras fotos curiosas que tenemos acá, podemos apreciar la de Diego Masquerán Fortuna, el artífice del volapié, un estoqueador de los mejores que ha dado la tauromaquia, donde le dedica a nuestro abuelo Florencio Gómez Núñez una fotografía donde aparece la histórica tarde en que dio muerte a un toro que se escapó en la Gran Vía en Madrid. Diego Masquerán Fortuna venía acompañado de su señora caminando por la calle y un toro se escapó y le pegó varias cornadas a la gente, ¿no? Y entonces él se quitó la gabardina y le mandó a traer un estoque que se lo trajeron como a los 15 minutos. Como a los 15 minutos le trajeron el estoque y lo mató en la misma Gran Vía y toda la gente, bueno,
fue considerado como un héroe que hasta le otorgaron la Cruz de Beneficencia por esa hazaña tan curiosa. Y aquí podemos apreciar un estoque que fue de los pertenecientes a Diego Mascarán Fortuna. No fue precisamente el hecho histórico de la muerte del toro en la Gran Vía, pero se lo obsequió en el año 30 a nuestro abuelo cuando Diego Mascarán Fortuna visitó Venezuela. La dedicatoria de la fotografía dice: al gran aficionado don Florencio Gómez y ganadero, como recuerdo del toro muerto en la calle por mí, Diego Mascarán Fortuna, 1930. Aquí, bueno, tenemos otras fotografías interesantes, como por ejemplo una donde aparece en el año 34 Nicanor Villalta, nuestro abuelo Florencio Gómez Núñez en el centro, Antonio García Maravilla, y atrás se puede apreciar el rejoneador Miguel Cuché montado en la jaca La Cabrera. Esta jaca ganó el primer premio de la jaca mejor domada a la andaluza en Jerez de la Frontera en el año 32 y fue traída por don Antonio Cañero especialmente por encargo de nuestro abuelo Florencio Gómez Núñez para utilizarla para su uso personal. Rafael Guerra Guerrita fue un gran estoqueador. Como dato curioso, fue un torero que un día toreó 3 corridas, una corrida a las 7 de la mañana en San Fernando, otra corrida a las 11 de la mañana en Jerez y a las 5:30 de la tarde toreó en Sevilla. El mismo día las 3 corridas. También tenemos fotos de Pepe el Algabeño, un torero sevillano, muy buen torero. Tenemos también fotos de Machaquito, dedicando el año 13 al Círculo de Periodistas de Caracas. La última corrida que Machaquito realizó fue para otorgarle la alternativa nada más y nada menos que a Juan Belmonte. También tenemos una foto dedicada de la gran figura del torero sevillano, Antonio Fuentes, que se destacó mucho colocando pares de banderilla al quiebro y su eficacia en la suerte suprema. Y por último, también queremos recordar de esos toreros de principio de siglo a Emilio Torres Bombita, fundador de la dinastía de los Bombitas, torero sevillano, y fue el único torero al que el matador de toros, el Espartero, le otorgó la alternativa. Cabe destacar que el Espartero murió en la Plaza de Toros de Madrid en el año de 1894 por el toro Perdigón de Miura, un toro colorado ojo de perdiz, y de él era la célebre frase que decía: más cornadas de alambre. Son muchísimas las cosas que podemos hablar de toros y de la historia taurina de Venezuela. No quiero dejar pasar este momento. Yo sé que el tiempo en televisión es corto, pero quisiera decir una especie de comportamiento que tenía mi bisabuelo, el general Juan Vicente Gómez, en las corridas. Era una persona que se ponía muy nerviosa con los toreros. Siempre mi abuelo Florencio me contaba que él se ponía muy nervioso, seguía la lidia con todo detenimiento, se levantaba en el caso de que hubiera alguna faena emocionante, aplaudía, disfrutaba mucho con las corridas. Y normalmente le brindaban los toros por ser presidente de la República y él le hacía un regalo a los toreros. Cuando le brindaban un toro, él le metía, cuando le devolvía la montera a los toreros, le metía un regalo. Usualmente era dinero bastante, tanto inclusive como lo que el torero recibía por torear esa tarde en una corrida. Y como eso, podemos hablar de la historia de la primera ganadería de toros en Venezuela de lidia, que fue Guayabita, partiendo de lo que fue la Providencia, propiedad también de mi abuelo Florencio y de su hermano Juan Vicente Gómez Núñez, y todo lo que ha sido pues la historia de la Plaza de Toros en esos primeros años del año 33 al 35, las faenas que tuvo Manolete en el año 46 y la belleza pues que cómo se mantiene la Plaza de Toros de Maracay actualmente. Ese es un símbolo de Maracay que todos los aragüeños nos tenemos que sentir orgullosos de los maracayeros también, donde se nos dice y nos plantean las diferentes figuras que pasan por allí, que esa es quizás la plaza más bella del mundo, que seguro que la más bella de América y probablemente la más bella del mundo. Esa plaza tenemos que conservarla, tenemos una gran afición. Nosotros, la familia Gómez, siempre hemos dicho que el aficionado de Maracay, el aficionado de Aragua es el mejor aficionado del mundo, es uno de los más conocedores aficionados taurinos de
de Venezuela y del mundo, y tenemos que conservar esa plaza. Ese es nuestro símbolo, es un símbolo de afición, es un símbolo de sangre taurina que corre por todas las venas de los aragüeños, y de ser el estado Aragua la cantera de toreros más importante de Venezuela, y en su momento fue del mundo con la dinastía de los Girón. Esto es lo más importante, tenemos una gran plaza, tenemos una gran afición, continuemos pues, y que no sean 60 años que cumplió la plaza, sino que sean 80 y hasta 100 años, y que siga igual de bella como está ahorita. Esta es parte de la historia de la maestranza César Girón de Maracay. Cómo se construyó, todo en lo que intervino la familia Gómez para que este monumento sea hoy el símbolo emblemático de Maracay. Queremos agradecerle a toda la afición aragüeña su atención a este programa, y bueno, hemos relatado en breve tiempo toda una larga data de historia. Quiero hacer un llamado a la municipalidad y a la afición taurina de Maracay que cuiden su plaza de toros, la maestranza, que es una joya arquitectónica del estado Aragua. Quisiera terminar con la copla de Leoncio Martínez Leo, que decía: el sol arriba una fragua, el circo abajo una hornilla, y el corazón de Sevilla se está quemando en Aragua. Y así conocimos un poco más de la historia bonita, rica, de la maestranza César Girón de Maracay. Como dije antes, son 66 años de historia donde se presentaron, donde se han presentado todas las figuras del toreo. La última, Julián López el Juli, que acá en la maestranza rivalizó con José Nelo Morenito de Maracay, que esa tarde cortó 2 orejas, recientemente, el día 29 de noviembre. Y acá continuarán sucediéndose hechos importantes, porque sigue siendo la maestranza de Maracay la joya arquitectónica de Venezuela y el símbolo emblemático de todos los maracayeros.